Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Una semana más acá en Sin Esquema, de vuelta, para hablar de varias cositas, de verdad, de un montón de cosas, Jorge. Sí, porque se han estado estrenando bastantes películas a lo largo de estos meses, de estos 2 meses más o menos. Películas muy buenas porque ya estamos en final de año y suele ser que en esta época del año se estrenen las grandes películas, ¿no? De cara a los Oscars, A la temporada de a la premios. temporada de premio, que culmina con los Oscars, ¿no? Han estado saliendo varias cosas, ¿no? Los Critics' Choice, los Golden Globes. Hoy ya salen los Golden Globes Sí, también. sí. Y además han salido varias películas, tanto en cartelera como en plataformas, que Sí. están muy buenas, la Y verdad. vamos a hablar sobre un poco sobre estas que nos han parecido interesantes. Hay películas peruanas. Y vamos a hablar un poco, vamos a retomar un poco, vamos a irnos un poquito unas semanas atrás para hablar sobre un Viajar en el estreno. tiempo. Ajá, vamos a hablar sobre una película que ha dado mucho de qué hablar, sobre todo en Perú, acá, que es Chavín de Huántar, ¿no? Una película que habla acerca, digamos, de uno de los momentos más importantes en la historia reciente peruana, posiblemente la operación de rehenes más exitosa de la historia, y lastimosamente una película que se queda muy corta. Sí, o sea, es una película que ha gustado mucho. Es más, ya pasó el millón de espectadores, lo cual es una gran hazaña, porque creo que está Asumare 2, Asumare 1 a los 40 y por ahí está Chavín de Huántar. O sea que, No, ha sido un fenómeno de aquello. sí, o sea, y no queremos demeritar tampoco eso, ¿no? No queremos ser mezquinos porque si lo que hace falta aquí es que la gente vaya al cine, ¿no? No. Pero es una película que, digamos, no se toma el tiempo de trabajar una base sólida como para darle el peso que se merece, ¿no? Porque, Es una película que no construye nada, ¿no? No construye personajes, son planísimos, no te construye el entorno histórico, social, no te cuenta nada de lo que pasa. Es básicamente secuestro, rescate y personajes que son olvidables. claro, y escenas muy como... Pues Jorge, si quiere decir que la película es una cagada, dilo de frente, ¿ah? Salió con efecto de sonido. Escenas que son, diría, muy melodramáticas, ¿no? O sea, eh, muy aparte de las cosas técnicas que siento que han estado muy mal, como por ejemplo la edición. Hay escenas en cámara lenta que se sienten como si no hubieran pasado por una buena edición. Hay la mitad de las escenas de acción desenfocadas, Desenfocada, sí, sí. sin un foco claro, no Oh, pasan varias cosas. claro, es un mal manejo de la cámara en secuencias de acción, que es básicamente el clímax de la película, ¿no? Que el operativo, ¿cuánto duró? Duró como menos de 15 minutos, Sí, ¿no? Y en la película se puede ver quizás unos 10, 15 minutos más o menos. Eh, pero y se ve todo súper raro, súper borroso. Siento que la fotografía también es muy oscura por momentos, cosas muy desenfocadas. La edición en la cámara lenta, no solamente que la cámara lenta se veía como que los fotogramas un poquito mal, sino también perdón, sino también el slow motion de la voz, que se siente sí, como muy plástico, que tiene que pasar por un trabajo de postproducción eso, y siento que no tuvieron cuidado en esas cositas, ¿no? y que además algo que pasa es que fuera del Comando Valer, Ajá. ningún otro personaje sabe realmente quién es, por qué está ahí, cuál es su historia. Y no es que el Comando Valer la profundicen mucho tampoco. No, no, muestran esbozos De su vida con su mujer, con con sus su hijos, hija. Ujú. pero realmente es muy por encima. Es una película que logra entretener, pero creo que más que nada por cómo apela a los sentimientos patrióticos. Ajá, exacto. Es una película muy patriótica. Para el lado, digamos, más patriótico, pero así de pura cepa, ¿no? Porque, eh, Jorge Zurdo. porque la película también un poco se ha disuelto entre toda esta polarización que existe en estos últimos años de la izquierda, la derecha, el conservadurismo, el- un poco la parte un poquito más woke, por así decirlo, o progre. Entonces hay gente que decía, esta película es mala porque no te muestra exactamente cómo eran los terroristas o no te muestra cómo eran los militares. Y la película en realidad casi se podría decir que no toma ningún bando No, o porque sea, no le da profundidad casi a ninguno de los es que personajes. es una película que no tiene profundidad. O sea, todos los personajes son planos. Ya sabes lo que va a pasar porque es algo que pasa realmente, pero no le dan Ajá, ningún giro cinematográfico a su tratamiento. sí.
Y es una película además que se centra en unas pocas acciones que ni siquiera están, por ejemplo, también narradas. Ujú. Porque una película de la que luego hablaremos como solo un accidente, son muy pocas acciones, muy pocos lugares, pero el manejo de los recursos que tiene es maravilloso. Sí. Xavier de Guantar usa todo lo que tiene de la manera más básica, más simplista, más de manual, y con el plano final de este y con el plano final de taller de cine 1 de Universidad de Cachimbo, Mirando mirando hacia el el mar, horizonte. Hacia el hacia el horizonte. horizonte. Esa escena no me gustó para nada porque a mí lo que no me gusta de estas películas es que te dicen no tener ningún discurso, pero al final sí lo tienen, ¿no? Y esta película recurre al peruano más patriota, ¿no? Al final, en esta escena que parece de La Rosa de Guadalupe, está el hijo de Valer, Real. real de Valer, leyendo una carta que supuestamente escribió Valer, en donde te dice que los peruanos deben estar unidos ante... Que es la carta que deja que a sus hijos Ajá, cuando cuando se se va. va a M World. Ujú. Los peruanos tienen que estar unidos. No creo que haya escrito esa carta antes de irse. Eh, y como que el hijo la lee y luego mira hacia el horizonte y lanza una sonrisa. Fin. Vive el Perú, carajo. Es como que ¡viva el Perú, carajo! Entonces, es una película que se queda corta en ese sentido. Diría que luego de ver Chapín de Guantar, rescato mucho el tratamiento cinematográfico de Mistura, que se atrevió a hacer algo distinto visualmente. Esa es una gran película blockbuster de Perú. Luego de eso, Ha habido muchos estrenos internacionales. empezaron, ¿no? Empezaron a llegar, ya dijeron, se vienen los Oscars, se viene Se la vienen temporada de los Oscars. premios, traigan todo a Perú y fue uno tras otro. Y creo que vamos a comenzar para seguir hilando Latinoamérica, Ujú. de una película peruana a una película dirigida por un cineasta mexicano como Don Guillermo del Toro, el maestro de los monstruos modernos, Con Frankenstein. con Frankenstein. Que vino de Venecia, que se estrenó. Es una producción de Netflix, ¿no? Cabe decir que esta es una visión de Guillermo del Toro de Frankenstein que siempre quiso hacer, ¿no? Toda su vida quiso hacer y ningún estudio se aventó a darle el presupuesto para que lo haga. Pero bueno, llegó papi Netflix, el que quiere acabar con el cine, a decirte, Guillermo, te doy tu dinero para que hagas tu película, pero bueno, no lo vamos a estrenar en los cines, ¿no? O lo vamos a estrenar en pocos cines como para que pueda ser nominada al Oscar y para que algunos gringos la puedan ver. Pero Y luego se va a mexicanos, ir. porque creo que la estrenaron Claro. en la Cineteca también. Sí, algunos mexicanos, porque Guillermo del Toro es mexicano. Pero Sí. no se estrenó en Perú ni en otra No, parte, no, ¿no? no, para nada. Y pues, Lamentable, porque es una película muy, muy bonita. Es una película que para producción queda presente dice que es la mejor del año. Producción confirma, mano arriba, mano abajo. Pero que, pucha, es una película donde Del Toro recurre a sus lugares más típicos, más clásicos. Su visión de que el monstruo es la víctima de una sociedad donde el humano es la verdadera causante de horror, ¿no? Ujú. Pero lo hace de una manera con tanto sentimiento. Claro, la historia de Frankenstein en sí también es una crítica a la monstruosidad que puede llegar a ser el ser humano, ¿no? Ante este monstruo que, bueno, no es Frankenstein, porque Frankenstein es el doctor, a La este criatura, monstruo que es la simplemente. criatura, que es lo más elemental que puede ser un ser humano, ¿no? Que no tiene corrupción en su cabeza, no sabe qué es el bien, no sabe qué es el mal, simplemente se descubre y es el hombre que lo corrompe, ¿no? Y aquí vemos la parte un poco más romántica que siempre ha tenido Guillermo del Toro para los monstruos, ¿no? Y qué mejor monstruo que el monstruo de Frankenstein, ¿no? Sí. Jacob Elordi. Con un Jacob Elordi increíble, Increíble. ¿no? La actuación de su vida. Bueno, tampoco tiene tanto. Está viejísimo, ¿no? Está viejísimo. No tiene carrera, Jacob Luego de Elordi. Euforia. Y con una Mia Goth que se aleja de su papel como Scream Queen también. Y, eso, y da un papel bastante interesante, bastante, de cierta manera, es la voz de la razón de de estas personas que quieren jugar a ser Dios. Porque Sí. el doctor quiere jugar a ser Dios, el personaje de Christoph Waltz quiere jugar a ser Dios. Ujú. Y él le dice como que no, también esta persona también siente, también razona, es un ser vivo. Claro, y el personaje de Mia Goth también es el ser más empático que hay ahí, ¿no? Porque él siente mucha compasión, ella siente mucha compasión, se ve por los animales,
y por esta criatura que descubren, ¿no? Algunos dicen que incluso hay cierto romance entre ellos, pero la verdad es que yo no considero que sea así. Yo sí creo que hay un cariño Claro, especial. pero no tiene que ser un romance, ¿no? No es que... Yo creo que sí, pero es como una especie de Platónico. puppy love, o sea, como muy inocente, muy primario. O sea, como el primer amor que alguien puede sentir. Claro, puede Muy ser, inocente. puede ser de la criatura para ella, ¿no? Pero siento que del lado de ella para Ella la es algo más criatura... maternal. Sí. Claro, es algo más como compasivo incluso, ¿no? Porque lo encuentra... Al Leaf y le da la hoja, que es lo único que él conoce del ajá, mundo. y cómo lo encuentra a la criatura, ¿no? Está toda encerrada en un sótano oscuro, frío y encadenado, ¿no? A mí me parece muy interesante. Víctor le dice a la criatura, ¿no? Que el sol es la fuente de la vida, ¿no? Ujú, Y lo aleja, y apenas nace, lo aleja. claro. Y la criatura es sumamente inocente. Solo dice Víctor porque confía ciegamente en Y él. es lo único que conoce. Solo lo conoce a él y confía en él. Y cuando tiene que ser salvado, esa confianza es completamente traicionada. Claro, es como él decía Víctor, 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 porque era lo único que... para él, Víctor era su mundo. Y fue el propio Víctor quien lo corrompió simplemente por tenerle miedo, ¿no? Por no entenderlo. Porque llega un punto en donde la propia inmensidad de la criatura, porque no solamente es gigante, sino también tiene mucha fuerza y es potencialmente peligroso según Víctor, es porque básicamente responde a una conducta que él tiene, que viene también heredada de los daddy issues que tiene Víctor, ¿no? Es una película muy de Que de daddy hecho los issues. daddy issues se representan desde que Mia Goth encarna tanto a la A la mamá mamá. de Víctor como al personaje que se va a casar con su hermano y la que está enamorado. Claro, y yo te juro que la primera vez que lo vi ni me di cuenta porque, Tiene una gran prótesis. sí, pero solamente tiene una prótesis y ya cambia completamente. No, también las cejas. ¿Las cejas? Las cejas son bien así marcadas Ajá. y, o sea, Pero también le están cambian el peinado. arqueadas. También le cambian el peinado. También, y también es otra colorimetría. Claro, ese tratamiento de la exploración de la figura paternal y esta relación padre-hijo se ve de inicio a fin, ¿no? Y pues bueno, aparte la dirección de arte, los, las escenografías, los vestuarios, el color, es una película maravillosa visualmente. Se nota que Del Toro dijo, ok Netflix, dame tu plata y yo te hago maravillas. Claro. Porque la película visualmente debe ser lo mejor del año. El maquillaje o la visión que le da Guillermo del Toro a la criatura también me pareció muy, muy bonita. O sea, es diferente, ¿no? No es el monstruo de Frankenstein que hemos visto No, en la no primera. es el clásico criatura lenta, torpe, Ajá. con los tornillos, ni es el de Robert De Niro, que es una criatura así toda deforme, sino que realmente es como retazos pegados, ¿no? Ajá, son como literalmente retazos de piel de muerta. piel muerta. Porque es pálida, es casi morada. Pegada, ¿no? Pegada. Pero que conserva su apariencia, digamos, no es una criatura fea, Ujú. es una criatura que producción diría, Claro, o sea, es que según Víctor es el epítome de lo que podría ser un ser humano, ¿no? Es la belleza, no solamente en la fuerza, sino también estéticamente, ¿no? Hay mucha referencia también a Prometeo, ¿no? sí, bueno, Guillermo del Toro dijo que está muy referenciado de Prometeo, que también le gustó mucho. y pues, pucha, y si para mí hay una escena que es brutal y que para mí me mueve mucho, es cuando conoce al viejito Ah, no, es y que, descubre su humanidad mediante el claro, habla. para esto, la gran decisión de Guillermo del Toro también es separar la película, que dura creo que 2 horas y media, en 3 partes, ¿no? Viene el prólogo, eh, la historia desde el punto de vista de Víctor y la historia desde el punto de vista de la criatura, ¿no? Para mí, la parte de la criatura es la que más me ha gustado, porque ahí se explora esta relación de él con el mundo, ¿no? Y cómo el mundo es quien lo trata mal a él, cuando él es una figura pura, y ahí llegamos a donde está el viejito, ¿no? Creo que es el de Juego de Tronos. Sí, hace de Walder Frey. Ah, sí, sí. Odio a Walter Frey, pero amo a ese señor, ese viejito. Es No, increíble, es increíble. es increíble. A mí me dolió mucho su muerte, aunque creo que no murió, ¿no? Pero estaba muy herido. No, creo que sí muere No ya. se murió. ¿Sí? ¿Sí murió? se muere. Y pucha, y además llega a la película a moverte mucho, ¿no? Sí. Con el final redimiendo, perdonando a su padre. Perdonando a su padre.
Es muy melodramática al final. Es muy dramática, es una película, si se quiere, Cursi. en el buen sentido de la palabra, Sí, pero eso es que lo evoca bonito. mucho sentimiento, ¿no? Sí. A mí no me gustó tanto, o sea, no es que no me gustó. Lo que pasa es que yo, después de haber visto Frankenstein, vi El laberinto del fauno. Y Joya. creo que es lo mejor, junto con Pinocho, que he visto, de Guillermo del Toro. Tampoco he visto tanto, no he visto La forma del agua, por ejemplo. Pero lo que pasa con el viento del fauno creo que es que usa más sus monstruos como metáfora y no tan directamente. Sí, no, pero no me refiero a cómo los usa, sino a la parte estética. Yo siento que El laberinto de fauno, de repente también porque tuvo menos presupuesto, pero se ve como que más particular, como más fantástico. Esto, Frankenstein de Guillermo del Toro, siento que está muy pulcro de cierta manera. Quizás sea por el tratamiento o la mano que le da Netflix también, porque ya vemos que Netflix a sus producciones siempre les agrega como que cosas que hacen que se vea un poco plástico. No digo que lo de Guillermo se vea plástico, pero sí siento que es a veces muy pulcro. Eh, Otra cosa que decir, que Christoph Waltz, para nada, o sea, X, un cero a la izquierda. No es su mejor papel. Sí. Pero bueno, ¿De quién? Christoph Waltz, El tío, el tío con sífilis. Ah, ya te olvidaste de él. sí. Y pasando de cosas que no te han gustado, te voy a calmar. ¿Qué opinas de Wicked? ¿Cuál Wicked? La obra de Broadway. Wicked for Good. Bueno, se estrenó la segunda parte de Wicked, que, bueno, no sería la segunda parte de Wicked, ¿no? Sería la segunda parte de la saga de películas de Wicked, No. porque uno es Wicked y otro es Wicked for Good. No es como Wicked parte 1, Wicked parte 2, ¿no? bueno, depende cómo lo quieras ver, porque la obra de teatro también está dividida en dos. Claro. Bueno, se estrenó, la muy esperada. Y la verdad es que no ha sido tan bien recibida A nivel crítico. a nivel crítico. Siento que ha habido más discusión que en la primera película, porque la primera película también tuvo algunos detractores, pero creo que fue una película más redonda. Em, Pero lo mismo dicen del musical, ¿no? Que dicen que la primera parte es mucho más intensa que la segunda. sí, siento que hereda eso, esa cuestión de que la primera parte tiene la carga tiene el clímax mayor, ¿no? Y que la segunda Justo parte cuando llega Defying Gravity. Ajá, y que la segunda parte es más como un epílogo largo, ¿no? Es que yo sí siento eso de que muchas cosas ya están medianamente resueltas internamente Ujú. y la segunda parte ya es el retelling en base Sí, incluso lo sentí al como... Mago de Oz. Claro, incluso lo sentí como una historia de origen a los personajes del Mago de Oz, que incluso tienen muy poco origen, ¿no? O sea, a, a mí siento que la película me pareció buena siempre cuando cantaban. Siento que las canciones demostraban mucho de lo que los personajes querían decir en ese momento, pero cuando pasaban a los diálogos siento que se extendía muchísimo. Ahora, dicen que bueno, tranquilamente puede ser como en el musical, ¿no? Que la primera parte es mejor que la segunda, pero ahí ya entra la mano del director, ¿no? O sea, De John M. Chu. de John M. Chu, ¿qué hago yo con esta segunda parte que sé que tal vez no es tan buena como la primera? Si tengo toda esta oportunidad, pues no, porque la obra creo que dura 3 horas. Sí, Y la película, las dos películas entre las dos, creo que duran 5 horas quizás, sí, ¿no? más o menos, sí. Más o menos. Entonces, agrégame algo más, ¿no? Dame un tratamiento, una profundidad a los personajes. Agregó 2 canciones nuevas. Sí. Eh, Lo que sí siento. Lo que sí siento es que se construye mucho a nivel de personajes, digamos. Ujú. Funcionan mucho las películas en los momentos más íntimos. La primera parte la siento mucho más grande. Sí. Coreografías grupales, números corales gigantes, ¿no? En esta siento que cuando más destaca es cuando hay pocos personajes. Básicamente cuando están Elphaba y Fiyero en No Good Deed. Y luego la canción de For Good, digamos, son ¿Cuál los es dos. la de No Good Deed. Es la que le canta Figueroa. pero cuando lo llevan, cuando se lo llevan, ¿no? Ah, esa es buena. Pero la escena en donde Fiero y Elfaba hacen el delicioso, no o sea, no me gustó. As long as you're mine. Sí, o sea, la sentí como que muy... Dis- O sea, yo sé que vienen construyendo una especie de relación ellos dos, ¿no? Porque desde la primera, y se sintió muy orgánica para mí en la primera, cómo ellos coincidían mucho.
pero en la segunda me pareció, voy a hacer una comparación bien pendeja ya, pero me pareció como en el fondo hay sitio. Cuando están por casarse Luchito con Charo Y aparece. y Luchito se va con Reina Pachas. Así lo sentí. Yo creo que sí hay más construcción, porque ya te construyes la primera parte. Lo que sí te digo es que viste los memes de. Los memes de. Voy a luchar por los animales hasta que llegó Fillero. Me olvido de todo por ella. Ajá, sí. Claro, porque, exacto, un punto importante en la primera son los animales, que le dan mucho más énfasis, ¿no? Con el profesor, en la cabra, y luego con los demás, como que había un grupito, ¿no? De animales con los que Elfa hablaba y se Bueno, sentía... acá aparecen, ¿no? Cuando están huyendo con Sí, Dulcifer. claro, sí, pero son dos escenas a lo mucho. Cuando se van, También cuando libera a los monos, bueno, no son monos, no sé qué de Emerson, pero no, claro, pero me refiero a los animales de la... Del mago enjaulados. Ajá, los también animales eso. enjaulados. Cuando se van y cuando están enjaulados. Lo que sí te digo es que acá yo siento que quien tiene mucho más peso dramático es Ariana Grande. Sí, era su Y lleva película. la mayor parte de la película ahí en Claro, pantalla. hay incluso escenas en donde eran pequeña. Sí. Cómo sus padres la trataban y cómo siempre ella se ha querido mostrar, ¿no? Porque siempre ha querido hacer magia a pesar de que no podría hacer magia. Y siempre como que se da cuenta de que ha vivido una mentira. Si bien la historia es la historia de Elphaba, y eso se nota, Ajá. diría que el peso dramático de esta película es completamente de Glinda. Es que creo que es bien llevado por Ariana Grande. Tampoco se hizo una actuación extraordinaria. No, pero la química que tienen las dos siempre, o sea, le agrega bastante a la película, ¿no? Pero siento que eh, hay una cosa que siento que se hizo mal, que es dividir la película en dos partes. Yo siento que hubiera funcionado mejor como una sola película, porque al principio se siente que hay una elipsis muy grande en donde tú ya no sabes para dónde fueron los personajes. Y creo que eso funciona muy bien en el teatro, porque te da un intermedio de media hora quizás o de 15 minutos, en donde cuando se cierra el telón, tú haces un pacto, ¿no? Yo voy a creer la elipsis que pasa de acá para acá. Pero creo que cuando retoman la segunda parte, no te dan una construcción buena como para hilar la primera con la segunda. Hay una escena en donde te explican, ¿no? No sé si pasó eso en tu función, en donde aparecen Dana Paola, creo, No. y la otra. Bueno, en mi función sí hubo. No, Vamos no. a recordar lo que pasó en Wicked, dijeron, ¿no? Y luego empezó la película. ¿Pero la viste doblada? No, la vi subtitulada. Mm, Pero me pareció eso igual. Pero igual hay como una escena, o sea, del inicio de la primera película. Es Sí. cuando terminan, o sea, cuando ya piensan que Elphaba murió. No. Y creo que Y, ahí y empieza es de nuevo. cuando cantan No One More the Wicked. No one mourns the wicked. Eso es cuando ya se muere. No, Sí. no, cuando desaparece en realidad, porque no muere. Spoiler alert. No, me refiero a... No, espérate, ¿de qué estás hablando? Del final, de la Claro, segunda. claro, del final, el final de la segunda es el inicio de No, la primera. claro, sí, no, pero yo me refiero al inicio de la segunda. Jorge, simplemente di que no te gustó Wicked. Admítelo. No, pero, no, o sea, estamos debatiendo. Continúa. Ya, entonces eso, ¿no? No, o sea, siento que no hubo una conexión como para que tú digas, oye, eso está pasando, ¿no? Y para que tenga ese peso que sí tuvo y esa química que sí tuvieron los personajes en la primera. Porque siento que en la primera todos tuvieron muy buena química. Ariana, Cynthia, Bok. el personaje de Bok, Bok. o sea, Nessa aquí está como que, ¿cómo llegó a ser gobernadora? No, pero en el otro tampoco se sabe. En el musical tampoco. Sí, es que Es- eso Y funciona en es el básicamente musical. por herencia, ¿no? Es que no, creo pero que en la eso funciona en el película- musical, porque es musical. No, pero en la película incluso le dan más profundidad a Nessa y también a Bok. Y- Eh, se ve más como que por qué odian a Nessa, por qué la consideran una bruja, porque en el musical no necesariamente es así, es más rápido. o sea, en el musical digamos que no aparece como gobernadora. Sí aparece como gobernadora, pero no es tan mala como
la película. Ah, la hacen... a mí Porque, me... por ejemplo, lo de los Munchkins, que no los deja viajar, Ajá. Esa es la película. eso no pasa en el musical. Ahí como que le dan un poco más de profundidad al personaje en esa, y también a Bob, la transformación que tiene, porque en el musical no se ve exactamente cómo es que sucede eso, solamente, o sea, es Elphaba haciendo lo suyo y se transforma. Y eso es algo que sí, o sea, yo rescato mucho de la película, ¿no? Y también que se le ve más neutral a Bob. A Bob. Y más como un personaje complejo, más, no malo, pero no tiene sentimientos, o sea, se le ve totalmente opuesto a lo que solía ser antes, ¿no? Claro, sí, ¿no? Se ve como... O sea, yo siento que han cambiado mucho. O sea, mi problema fue... Yo sé que ha pasado un tiempo bastante largo, ¿no? Como Porque, 5 años. Más o claro. menos. Entonces, para mí es chocante ver esa transición sin tener mucho contexto. Porque al personaje de Fierro también lo noto con un aura diferente. O sea, ya no es la persona ignorante y feliz que era en la primera. O sea, él sí dice que no sabe tanto, ¿no? Pero no lo veo con Pero- esa aura. Y a Bok tampoco. Pero lo de Fillero siendo ignorante es más bien una pantalla para proteger a Elphaba y a él mismo. Claro, pero sí, pero es que él siempre ha dicho que no, o sea, no es tan No, pero iluminado. digo, mantenerse así en esta película. Claro, sí. Me gustó la canción que canta El Mago de Oz. Muy buena. No me acuerdo cómo se llama, pero me gustó. Grande, Jeff Goldblum. Pero bueno, o sea, igual no siento que sea una película mala. No, no es una película mala. Ya ni siquiera voy a hablar de la colorización porque eso ya... Lo que sí, yo sí siento que tiene ese CGI que siento que todo el fondo es plástico. Sí, porque en la primera sí usaron sets reales. Todo Todo fue grabado al mismo tiempo, ¿ah? Ajá, claro, pero me parece raro, ¿no? Porque en la primera tuvo sets reales. Ah, quiero hablar de Michelle Yeoh. Yeoh. Por favor. No. ¿Qué, No. ¿Qué tienes contra Michelle Yeoh? Es que actuó muy mal. Actuó como si no quisiera estar ahí. Lisa no quería estar ahí. Wicked Witch. Es que de verdad, en la primera ya digamos que se sentía un poco, bueno, mala, un poco calculadora, el que estaba incluso se parecía como que manipulaba al mago, ¿no? Pero siento que en esta como que no le funciona tanto. Y eso que actuó muy bien, ¿ah? Pero bueno, no le gustó, no me gustó cómo actuaba en esta parte. Igual Este, te digo que la resolución es un poco de Deus Ex Machina. Con Sí. la botella. Y que cuando la botella se va. ¿La botella? la botella verde. Cuando que aparece la botella justo. Bueno, eso también pasa en el musical. Sí. Pero que aparezca justo es como... Ah, sí, ¿no? con- Es el último recuerdo Sí. de Elphaba. Claro. Sí, igual Elphaba en la primera sí la tenía. Sí. Sí, sí, la sí. tenía, la guardaba. Sí. Pero bueno, Ahí. o sea, creo que el problema más grande es que John M. Chu no ha querido hacer algo más allá de lo que el musical te entregaba. Porque tranquilamente podría haber tenido una visión más, más chévere, ¿no? Y creo que es al final algo que se ha reflejado en las nominaciones, ¿no? Ajá. Wicked no ha sido nominada a Mejor Musical este año en los Globos de Oro, por ejemplo. Sí, que digamos que yo pensé que era la nominación de cajón que le iban a dar. Sí. Bueno, ahora yendo a otras películas, tal vez más íntimas, más intimistas, podemos hablar de Train Dreams, o Sueños de Tren, como está en español. Ujú. Sueños de trenes. Sueños de Trenes, que está en Netflix. Que es una También peli- se estrenó en Netflix, sí. Sí. Que es una película bastante más pequeña, bastante más intimista, sobre dos temas, diría yo. El duelo y cómo las personas comunes construyen un país. Ujú. Sí. Es esta historia de un leñador que se pasa sus días básicamente trabajando en el campo, haciendo lo que era en Estados Unidos la época en donde hacían los trenes, los grandes rieles de trenes para transportar cosas, toda esta época del boom industrial que había en Estados Unidos, ¿no? Posguerra, ¿no? Ajá. Y en donde este personaje no tiene como una motivación en especial, ¿no? Es simplemente él viviendo una vida tranquila, una vida ordinaria en el campo. Con su esposa. No, antes de conocer a su Claro. esposa. Pero es que eso es bien rápido, son los primeros 10 minutos que Sí, pasan. pero justamente ahí te exponen de que él es una persona ordinaria, que vive una vida ordinaria. Sin preocupaciones, Sin sin preocupaciones. ambiciones. Sin ambiciones sobre todo, hasta que llega
su esposa, interpretada por una de las actrices más infravaloradas de los últimos años, Felicity Jones. Que está increíble, además. Está increíble. Y que es un personaje que llega y le motiva a buscar un trabajo distinto. Tienen, Ujú. una hija. Una hija. Una hija, claro, es una hija. Y él empieza a ir más seguido fuera, porque él vive, tiene una casa en las montañas, ¿no? En el Claro, bosque. claro. Y hay Y él- temporadas de talas. Y él tiene que ir a dos cosas, a talar y a poner rieles, ¿no? Sus dos Ujú. trabajos. Claro. Y cada uno de estos trabajos los aleja por temporada de su familia. Y él siempre está pensando en ellos. Claro. Él antes de tener esa familia, o sea, no tenía algo que lo arraigaba a algún lugar, ¿no? Entonces ahora se ve que le costaba ir, que le costaba irse, ¿no? Alejarse de su familia. Se va una, dos veces. Hasta que pasa una tragedia. No, hasta que él dice, No, pero claro, primero dice, esta va a ser la última vez que vaya, claro, vamos a ahorrar y vamos a poner un aserradero. un aserradero, ajá, Ay. y voy a ahorrar cada centavo para poner el aserradero Y trabajar acá. y trabajar acá. Y en cada temporada de Tala como que vemos a distintos personajes, ¿no? Por ejemplo, el personaje Del anciano. del anciano, que es como que de esos personajes llenos de sabiduría, ¿no? También está el otro personaje que era como un predicador. Sí, sí, sí. Y, También está el cazador de recompensas que aparece ajá, y lo mata. y lo mata. Y sobre todo, que un personaje muy importante que nos estábamos olvidando, este chino, Que tiene una tienda en la ciudad. sí, pero que trabajaba con él en los rieles y que en una de esas los jefes lo matan, ¿no? Ah, ya, al principio. Al ya. principio, claro. Y eso es muy importante porque muy seguido eh, lo persigue ese recuerdo a Robert, creo que se llamaba, ¿no? Interpretado por Joel Egerton. El tío de Luke Skywalker. En Star Wars, claro. Sí. Pero que luego la película pasa una tragedia con la familia, Ajá. muy fuerte. Y la película empieza también a abordar el trauma, ¿no? El duelo de una persona que tenía una vida muy simple y cuando lo pierde todo prácticamente se abandona a sí mismo. Claro, y que también vemos que es una persona muy contenida, ¿no? Como quizás no ha tenido tanto roce social o siempre ha vivido muy ensimismado, no es capaz de exponer tanto sus emociones, ¿no? Se contiene mucho. Creo que una de las pocas escenas que tienen donde se abre es cuando habla con esta señora y le explica. Hablan sobre el incendio, sobre el gran incendio que hubo, ¿no? Y ahí le explica, ahí, o sea, yo perdí a mi familia en ese momento. Y algo que me parece muy tierno es que la persona, digamos, que vende las cosas en el pueblo, sube a donde él está, que se quemó su cabaña, Ujú, está directamente durmiendo en el piso, en la tierra y encima de todo. Y poco a poco lo empieza a querer sacar de ahí, ¿no? Lo da compañía, aparecen unos perros ujú, sí, que también se empiezan a hacer su motor. Y que luego lleva a que él siguió con su vida, viviendo una vida durante mucho tiempo, ujú. sin mucho sentido tampoco, solo viviendo el día a Claro, día, solo viviendo el día a día. hasta que ya retirado decide un día volar, literalmente. Claro, decide ir a la ciudad, ¿no? Y, Va al teatro de variedades. ajá, y se encuentra con un mundo que ha seguido avanzando mientras él estaba, digamos, alejado, ¿no? En su casita ordinaria, en su casita pequeña. Pero antes de eso te estás olvidando de un momento clave en donde a mitad de la noche aparece una niña. Ay, sí, sí, sí. Aparece una niña Perdida en el bosque. perdida en el bosque Desmayada. con la pierna fracturada. Y él, como que en un momento de quizás desesperación, cree que es su hija, Que ha regresado. que ha Ya han regresado. pasado como 10 años, además. Ya han pasado como 10 años, ¿no? Y la niña no dice nada, la niña simplemente está dolorida, está desmayada, y él la ayuda, ¿no? La cura, le da cama, le da asilo, y cuando amanece, la niña no está. Entonces él sale por la ventana incluso, y realmente se queda con la duda de si fue una niña o si fue su hija, ¿no? O si yo estaba soñando o no. Porque aparte los sueños son muy importantes en la película, porque tiene varios sueños, Ajá, sobre todo donde le aparecen ecos del pasado, sí. de su vida. Ujú. Y gracias a esto, digamos, pasa eso, él también lo toma como una redención, ¿no? Porque él no ha podido despedirse de su hija, no ha podido verla crecer y ver a su hija, que supuestamente era su hija, le da como cierto ánimo, cierta motivación que hace que después pase el tiempo y se vaya a la ciudad. Y en una de las
escenas más conmovedoras de este año quizás es cuando está volando, ¿no? Y pasa por su cabeza, Toda por su sus vida. ojos, toda su vida, todos sus momentos felices, y termina con una sonrisa. A mí me recuerda un montón ese final a A Perfect Days, la A película Perfect Days, japonesa que estuvo ajá. dominada los 2 años, que también tiene ese final conduciendo, escuchando Feeling Good de Nina Simone. Ajá. También sobre un hombre común, ¿no? Una vida común, una vida simple, pero que puede encontrar un significado en ella. Ojito con Train Dreams, porque parece que se puede colar a los premios. Sí, ha sido nominado a Mejor Actor, A mejor actor, a Drama. mejor drama, y está en los Critics' Choice Award también, como Mejor Película. como mejor película, y está entre en el top 10 del American Film Institute de este año. Sí, es una película muy bonita, que tiene también una cinematografía muy bonita, ¿no? Con luz natural, con grandes espacios, Exteriores. exteriores. Y que posiblemente ha sido la gran sorpresa independiente del año. Ajá. Es una película pequeñita, 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 pero muy bonita. Y creo que pasamos de una película pequeñita estadounidense a una película pequeñita iraní, pero que posiblemente es lo mejor del año. Que justo lo vimos ayer. Bueno, yo la vi por primera vez ayer. Yo la había visto ya en el Festival de Cine de Lima por primera vez. La volvimos a ver ayer y hablamos de Fue solo un accidente, de Jafar Panahi, que de lo mejor del año. O sea, es una película en el que, de nuevo, es como el año pasado, el cine iraní expone sus problemas sociales, políticos, ahora con una comedia negra, en la que un tipo... Casi ridícula. Casi ¿no? ridícula, o sea, que raya las situaciones ya desbordadas, imposibles, ¿no? Claro, es como unas historias entrecruzadas, de ¿no? enredos. De enredos. Una Eh, comedia de enredos. En la que, digamos, esta persona que es un mecánico, Ujú. que estuvo durante mucho tiempo preso por el régimen, Y torturado también. fue torturado, cree haber encontrado a su torturador un día, un cliente, que es porque escucha que tiene una pata falsa, una Ajá. pata de palo, le dicen El pata de cojo, palo, El cojo le dicen. y tiene como una pierna, una prótesis que Ujú. rechina. Sí. Y es así que decide secuestrarlo en su camioneta Y matarlo. y que intenta matarlo. Pero le entra la duda de si es o no es. Ajá. Así que va por todo Teherán buscando a otras personas que estuvieron también han sido, encarcelados ajá, como para ver que les confirmen. si lo pueden confirmar o no. Y ninguno puede del todo estar seguros. Y empieza un paseo por Teherán entre todos estos personajes teniendo discusiones morales de qué es lo correcto, qué no es lo correcto, si es o no es. Importante acotación de que todo eso fue grabado a escondidas, ¿no? A escondidas, hay muchas tomas dentro del carro, Y muchas tomas alejadas, ¿no? alejadas o fuera de la ciudad en el desierto. Ajá. Y donde van hablando ahí de las maneras, torturas y formas que maneja el régimen iraní para, digamos, mantener una represión sobre el pueblo. Claro. Y que luego termina en más situaciones que van escalando porque aparece la esposa del torturador, digamos, ¿no? Que está a Porque punto está de dar a embarazada, luz, sí. y la situación se vuelve aún más ridícula en lo que pasa. Y luego todo acaba con un plano fijo de como 10 minutos cuando están sacándole la información a esta persona, que es de los planos con más tensión y más brutales que este año. Sí. Claro, es un plano en donde, digamos que el protagonista, digamos, el mecánico, ya está harto, ¿no? Ya dice que lo va a matar. Lo saca del carro, lo despierta y le dice, tú me hiciste esto. Y le empieza como a reclamar, ¿no? Todo lo que le hizo en la tortura. Y él, cínico, dice, no, yo no sé, te estás confundiendo, hasta que le dice, le dice, Yo también soy padre. claro, yo también soy Pero padre. te estás confundiendo, tengo solo una hija, no tengo un solo hijo. una hija. No, tienes un hijo, acaba de nacer. Y ahí pasa de como la tranquilidad a la desesperación, porque se da cuenta de que sí, tienen a su esposa, saben dónde está su esposa y saben dónde está su hija. Porque al principio decía, tú no eres un asesino, tú no me vas a hacer nada. Entonces estaba muy seguro, pero cuando le tocan a la hija, Al hijo. Cuando le tocan al hijo, ya se empieza a desesperar y empieza todo este monólogo tras monólogo que tiene el torturador, que ahora es el secuestrado, ¿no? Mientras
pasan caminando, ¿no? El mecánico, luego llega la otra chica que también le reclama, que tiene un momento de desesperación cuando le da unas cachetadas, ¿no? Y le empiezan a decir, arrepiéntete, arrepiéntete. Una gran actuación de Actores no profesionales, además, claro, casi todos. muchos de ellos con debuts actorales en esta película, ¿no? Y de hecho, esta película ha causado que Jafar Panahi esté condenado por 1 año de prisión por propaganda en contra del régimen iraní, Ajá, y que no pueda volver. porque estaba justo en Estados Unidos Claro. cuando fue recogiendo un premio, cuando fue sentenciado, y que sin lugar a dudas posiblemente es la gran favorita película extranjera. Ajá. Ha sido nominada, ha ganado los Gotham Awards en extranjera en dirección para Jafar Panahi. Está nominada ahorita en los Golden Globes a Mejor Película Mejor de director Drama, también. Mejor Director Mejor guión también. y guión. Y creo que tiene mucho sentido porque construye mucho con muy pocos recursos, grabando Ajá. escondidas, grabando dentro del carro. Construye mucho con muchos planos secuencias, ya sea con travelings, con paneos o secuencias fijas. Usa muchos recursos a nivel de cámara muy interesantes y resuelve muy bien esta crítica social a escondidas y con lo que tiene. Claro. Creo que la mayor virtud que se le puede dar al director es justamente eso, ¿no? Hacer tanto con tan poco y con tantos límites. La dirección de actores no profesionales en ese momento quizás, o más bien debutantes, hacerlo todo a escondidas y tener todo este discurso, este guión que ha sido escrito por él, como un acto de venganza también, porque él ha sido sentenciado y ha estado en arresto domiciliario por mucho tiempo, por el régimen también, ¿no? En donde quizás le ha escrito este guión, quién sabe, ¿no? Pero es una de las grandes películas del año, ha sido ganadora de la Palma de Oro en Cannes, y definitivamente es una de las grandes sorpresas, ¿no? Yo estoy muy feliz porque la vi justo ayer y hoy día vi que nominaron al director y me sentí muy agradecido Con la vida. con la vida. Y bueno, Y para acabar, una última película que también pudimos ver, hace poco, que que es Bugonia, la nueva más reciente película de Yorgos Lanthimos, director de The Lobster, director de Poor The Favourite, Things. director de Poor Things, y que ahora nos trae una historia de aliens, de adopciones, de conspiraciones, Ujú. y con Emma Stone, que ella hace lo que quiere. En este Sí. punto de su carrera hace lo que quiere. Creo que es una de esas actrices que ya está como que en el sitio en donde podría estar Leonardo DiCaprio, ¿no? Que ya demostró que es un actor increíble, que puede hacerlo todo, que es un monstruo, y donde simplemente respira y actúa bien, ¿no? Y Bugonia habla sobre sobre unos dos primos que son conspiranoicos, americanos de pura cepa. Americanos, pero así, rednecks del Far West, Exacto. del medio de la nada posible. Que secuestran a una CEO de una empresa farmacéutica, Sí, ¿no? interpretada por Emma Stone. Por Emma Stone. Porque creen que es un alien. Porque creen que es un alien de Andrómeda y que es una de las cabezas Que quiere dominar el que planeta. quiere dominar el planeta. Y que está a punto de hacerlo. O sea, está a punto de haber una invasión alien porque se viene el eclipse. Y en el eclipse pasa la invasión alien. Entonces, la secuestran y, debo decir, un gran Jesse Plemons. Es lo mejor de la película. Creo que es la mejor actuación que yo le he visto hasta ahora de Jesse Plemons. Creo que es segunda vez que lo dirige Lanthimos. Estuvo antes En Kind of Kindness. Kind of Kindness, exactamente. Y al principio, a mí me gustó mucho la película. Yo sé que a ti quizás no tanto, que te parece una película un poco mid, pero siento que a mí me gusta mucho porque juega bastante con que tú realmente no sabes si es un alien o no es un alien en un punto de la película. Y al principio no me gustó tanto porque yo sentí que era como que muy in the face, que Yorgos estaba diciendo, oye, estos son unos locos de mierda. O sea, realmente son unos locos de mierda. Somos locos de mierda. Realmente Jesse Plemons, que era el conspiranoico mayor, por así decirlo, Estaba rayadazo. estaba rayadazo, pero rayadazo. O sea, estaba mal, o sea, peor que, pucha, que conspiranoico de Twitter, así, Sí. de la DBA, Sí. pero peor, o sea, Sí. rayadazo, así, de que se fumaba 30 al día. Ajá, entonces eso fue lo que al principio quizás no me gustó porque yo sentía que de verdad te estaban como que dando muy
claro de que De que los conspiranoicos están locos, ¿no? Pero al final te das cuenta de que la verdad es bastante manipulable por toda la información que tú recibes, ¿no? Vemos que siempre hay una crítica en la que el personaje de Jesse Plemons siempre se ha nutrido de la información que él ha querido, ¿no? Y al Sí. final uno decide creer en lo que quiere creer, ¿no? Porque así funciona nuestro sistema de creencias, la sistema, religión y todo. y aparte, todo es potenciado por internet, ¿no? Exacto. Si en redes solamente sigues a las personas que apoyan tu posición y tu visión del mundo, Es como que retroalimenta esa misma posición que tú y, tienes. y eso hace que inconscientemente la valides, porque ves más gente. Ajá. Te sientes validado por la gente, ¿no? Sientes mucha empatía. Pero también vemos al personaje que es el primo del personaje de Jesse, Pobrecito. que es como que la cara más inocente, ¿no? Es como que el manipulable, el que quizás tiene un poco más de conciencia y empatía en los dos lados. Literalmente le hace caso a su primo cuando decide castrarlo químicamente para que Sí. no sea afectado por los aliens. Ajá. Pobrecito. Hay una escena que a mí no sé si me incomodó o me causó mucha tristeza, que fue cuando el personaje de Jesse Plemons ya estaba como que desquiciado y le creyó. O sea, al final como que Emma Stone, el personaje de Emma Stone, en toda esta tortura que le hicieron, quizás en su mente, yo dije y vi, seguramente ya se cansó de la tortura y dijo, ya voy a seguirles el juego a estos locos. Y le dijo, tienes que ponerle este líquido, que era el líquido de radiador. De enfriamiento. Ajá, y tienes que ponerle este líquido a tu mamá, porque su mamá fue víctima de unos estudios médicos para una nueva medicina, algo así, ¿no? Entonces él, como loco, Se mete. se mete en la clínica en donde estaba su mamá y a su vía, a su suero, le pone el líquido de radiador. Yo dije, ¡ala, shit! ¿Qué está pasando? Que este no está loco. Y bueno, al final se da una gran revelación que no sé si contarla porque Creo sería que un no. spoiler. En donde a mí, por lo menos a mí me gustó porque juega con las expectativas de los espectadores, ¿no? Porque al final no sabes qué es lo que está pasando. Debo decir que también esto es una remake de una película Coreana, sí. que se llama Save the Green Planet, que también habla sobre eso, ¿no? Al final Yorgos quiere hacer como una especie de crítica a cómo se maneja la información hoy en día, ¿no? A lo polarizado que está toda la información, lo social, la política. Y creo que eso me parece chévere. Yo igual no soy tan fan del cine de Yorgos. Y dicho esto, Emma tampoco merece un nuevo Oscar por esa actuación. No, siento que lo hace muy bien. Lo hace bien, pero no es una actuación que me rompa la cabeza. Claro. Jesse Plemons yo creo que sí está muy bien nominado. Creo que es una de las grandes actuaciones No, masculinas. es lo mejor de este año. Es una locura su actuación. Está loco. Y lleva el peso de la película completamente. Está loquísimo ese men. Ah, Dios mío. Y aparte la película está grabada en VistaVision. Sí, con un grano increíble. O sea, visualmente está muy Sí, chévere. sí. Muy chévere. Y la banda sonora también está chévere. Y bueno, eso han sido varias películas que se han estrenado en nuestra ausencia y de las que había que hablar, ¿no? Sí, muy Porque aparte buenas. van a dar mucho que hablar en la temporada de premios. Ujú. Menos Chavín de Wantar, que pues evidentemente Quisimos hablar de ella porque creo que es importante. el para estreno cine. más importante del Del cine año. peruano reciente. Sí. Así que nada, eso ha sido todo por hoy Nos vemos en el próximo capítulo. para chicos. hablar de lo mejor del año. ¿Sí? Un top rápido. Un top rápido de todas las películas que hemos visto. Que esperemos den de qué hablar de cara a los premios, ¿no? Porque de acá se vienen los premios. La temporada más exquisita para los cinéfilos. Para los mamadores. Para los mamadores también. Así que, Sí. bueno, muchas gracias por estar acá. Nos vemos la próxima en un capítulo nuevo. O en una sala de cine. Y chao. Bye, bye.